Y bueno, pues quisiera pedirle al maestro arpero que abriera su micrófono y con toda confianza pues sea, sea el moderador en esta ocasión. Aquí estamos muy contentos. Muchas gracias. Doctor Alonso, muchas gracias, muy buenos días a todos los asistentes, que son bastantes, buenos días, que gusto saludarlos. Pues ahora sí que muy contentos de poder hacer la presentación en este programa, en esta charla sobre la trompeta y las bandas, de un gran amigo que es Alejandro Mercado. Tuve el gusto de conocerlo algunos años. Es de banda, viene de banda, es trompetista, conoce perfectamente todo este terreno. Pues ahora sí que somos compañeros de esas raíces de la banda, que es una agrupación importantísima en la historia de México. Para ello, como decía el doctor Alonso, bueno, pues los kioscos que fueron construidos en el siglo XIX y tal vez antes, ¿verdad? Para las serenatas, para alegrar a la gente, para llevar nuestra música, aquella que venía de Europa, todos los ritmos, los valses, las polcas, las mazurcas, en fin, todo lo que se compartió a nivel mundial en esas épocas y que llegaron a México. Por supuesto que también compartiendo México lo que tenía, y pues va a ser seguramente una buena charla, un buen recuerdo de nuestras raíces. Estimado doctor Alejandro, gran historiador, de verdad, me da mucho gusto que a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro le damos la bienvenida. El micrófono es tuyo, mi estimado maestro, y estamos aquí contentísimos de escuchar. Bienvenido. Gracias, gracias maestro. De verdad, le agradezco al maestro Juan Manuel Arpero, quien ha sido mi maestro desde prácticamente de mis inicios, desde quien he aprendido mucho en la trompeta, pero pues ya después también empecé a dedicar al tema de la historia. Siempre me gustó el tema de la historia. Al doctor Alonso Hernández, gracias. Profesor José Luis, espero que le guste la información que voy a compartir. Jóvenes, gracias de veras por estar aquí. Voy a compartir pantalla. Tengo una presentación para que nos pueda servir de alguna manera de guía. Nada más avísenme si ya se ve. Ok, entonces, permítanme, estoy listo, nada más coméntenme si se ve sin problemas. Se ve muy bien, maestro, muchas Ok, gracias. entonces el tema del día de hoy es los antecedentes de las bandas de viento en México. Yo ya serán 15 años estudiando el tema de las bandas de viento, pero el año pasado nos invitaron, revisité otra vez el tema. Me invitaron a participar en un libro que esperemos que se publique en este año, un libro sobre las primeras grabaciones en México, las que se dieron en la década de 1910, entre 1903 a 1910, por las compañías estas Edison, Columbia, Victor. Y entonces a mí me encargaron, dice, tú que estudias por las bandas de viento, porque es mi tema que he estudiado. Entonces eso me permitió, nunca he dejado el tema de las bandas, he seguido publicando cosas sobre las bandas de viento. En diciembre del 2019 publiqué un artículo sobre la trompeta, el origen de la trompeta en las bandas de viento, en una revista que se llama El Artista, que tengo el gusto de editar. Y entonces, pero esta oportunidad de volver a revisar las bandas me permitió introducirme de nuevo al repertorio de las bandas, pero ahora no solamente leer qué tocaban a partir de las notas periodísticas, sino cómo sonaba gracias a las grabaciones que están en los repositorios. Y entonces, pues de entrada quiero ponerles esa imagen que es Jaime Nuno con la banda de artillería de la Ciudad de México, una imagen que está de hecho en mi primer libro, bueno, mi segundo libro, que se llama Los músicos morellanos y sus espacios de actuación, que publiqué en el 2009. Y entonces, de entrada, pues ahí está una de las bandas de viento, pues mucho de las más conocidas en México, esta banda de viento, la de artillería, dirigida por el capitán Ricardo Pacheco, aunque tenía una banda enfrente en la Ciudad de México, pues que muy, muy buena, la banda de Policía de México, dirigida por Belino Presa, ni más ni menos, y otra que era la banda de Zapadores, etcétera. Entonces dejo ahí esa imagen para iniciar, porque quiero hacerme 3 preguntas para contestarlas con todos ustedes el día de hoy, ¿no? ¿Cómo llegó la banda a su desarrollo moderno? Ojo, modernidad, el concepto de modernidad se acuñó en el siglo XIX y se empezó a utilizar para hacer referencia al desarrollo tecnológico y cultural de la sociedad.
En cuestiones de desarrollo tecnológico hablamos del desarrollo de los inventos, por ejemplo, la fotografía, el fonógrafo, el cinematógrafo, el teléfono, el telégrafo, el desarrollo de los sistemas de comunicación, el ferrocarril y la aplicación del motor a vapor, etcétera. Luego, paulatinamente, el desarrollo de las energías como la eléctrica, la gasolina. A eso se refiere el concepto de modernidad. Y en la música es precisamente aplicado al desarrollo de los instrumentos con mejoras que les permitieron transitar de instrumentos, permítanme el término, primitivos, como las trompetas naturales, a instrumentos industrializados que tenían pues ya toda la tecnología prevista para ejecutar prácticamente cualquier cosa. Y eso no solamente las trompetas, otros instrumentos de alientos o los clarinetes o la aparición del saxofón, el desarrollo de la tuba, por ejemplo. Entonces a eso me refiero con desarrollo moderno, y las bandas de viento modernas, estamos hablando de bandas de viento con 3 secciones: alientos metal, alientos madera y percusiones, con predominio de los metales, como lo vamos a ver. ¿Qué papel cultural tuvo en la sociedad mexicana decimonónica las bandas de viento? ¿Y cuál fue el repertorio ejecutado? La novedad, en este caso, pues sería que todo este repertorio lo pude escuchar ahora, porque les voy a dejar también 3 sitios donde pueden ustedes, jóvenes, escuchar las grabaciones, no solamente de las bandas, sino las orquestas, como la típica Lerdo, o los duetos de Álvaro y Picasso, González y Robinson, y una infinidad de piezas. Pero vaya, una de las preguntas que nunca había podido responder de manera profunda era, pues, ¿cuál es el origen de las bandas de viento? Porque en los libros, ustedes pueden leer libros sobre bandas de viento, no hay muchos, ¿no? Pero algunas publicaciones sobre bandas de viento o referencias de bandas de viento, por ejemplo, en Guanajuato, Manuel Doblado publicó un decreto de creación de la banda del Estado, pero era ya una banda como tal. Fíjense, por ejemplo, el decreto de creación de la Guardia Nacional de 11 de septiembre de 1846 señala, bueno, nada más se traje eso, ¿no? Que en la Guardia Nacional tenía que haber un tambor mayor, cabo de cornetas y 18 hombres de banda, Luego, en tiempos de Mariano Arista, del presidente Mariano Arista, se reorganizó el ejército estableciendo músicos de ordenanza, ojo. Luego, en la época de Antonio López de Santana, se habrían destinado hasta 20 plazas para la música militar, y ahí subrayé con azul, palabras clave. Luego, Manuel Doblado, por ejemplo, en 1855, decretó la creación de la banda de música del primer batallón ligero del estado de Guanajuato, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de referencias, y hay otras, informes de gobierno, etcétera, etcétera, y vemos notas de prensa, nos queda la duda de qué banda están refiriendo, a qué tipo de banda militar se están haciendo referencia. Y entonces resulta que, por eso puse esta imagen, ¿no? Esta imagen de una banda de militar, y resulta que voy a esta otra imagen, de la música de armonía a la banda moderna. Es decir, existen bandas militares en los destacamentos desde la segunda mitad del siglo XVIII. Incluso instrumentos de banda pues llegaron con Hernán Cortés. También Hernán Cortés traía algunos músicos, y entonces venían con tambores, con flautas, ya existían las trompetas, pero no en la trompeta moderna que nosotros pensamos. De pronto hay, por ejemplo, investigaciones. Yo soy lector de una tesis de maestría, muy buen proyecto, de un joven músico que está haciendo una tesis sobre la música y la sociedad en Lagos de Moreno, Jalisco, en el siglo XIX. Y me dice, me encontré el antecedente de la banda de Lagos de Moreno en 1840. Le digo, ¿banda cuál? No, pues es que una banda como tal. Le dijo, mucho cuidado, porque ¿de qué tipo de banda estamos hablando? Es decir, en 1840 todavía no están todos los instrumentos en México. Y les voy a mostrar las pruebas. Soy historiador y pues a las pruebas me remito. Entonces, ¿qué hay? Lo que ocurre es que en México existían en los destacamentos militares desde la época de Nueva España, cuando vino el ejército regular alrededor de 1845, la segunda mitad, que ya vino un ejército regular, venían los llamados músicos de ordenanza o músicos de armonía. Y los de ordenanza pues eran un tambor, una flauta y un clarín. ¿Para qué? Para dar las órdenes militares en el campo de batalla o en los ejercicios militares. Pero también estaba una banda que le llamaban banda militar, compuesta por tambores, por pífanos, una especie de flauta transversa, serpentón, que es un instrumento que parece una serpiente, que es un instrumento
que hacía los bajos, chirimías, cornetas y clarines. Pero esta banda, a veces los investigadores a veces han equivocado su apreciación. No quiero denostar a nadie, por supuesto, pero tenemos que ir ajustando el conocimiento a las interpretaciones. Y cuando ven, a veces he visto artículos que dicen banda militar en 1845, y entonces ya es una banda, la pensamos como una banda moderna, y no es así. Eran estas bandas de los ejércitos militares, a diferencia de las bandas modernas con las 3 secciones. Ahora, bien, platicando con el maestro Arpero me decía, y bueno, ¿y cuándo vienen las bandas de viento? Y también el maestro Arpero me haciendo esas preguntas que no podía responder, pues me metí a investigar. Es interesantísimo el desarrollo de los instrumentos. No me voy a profundizar en esto, ustedes saben incluso más que yo de esto, pero bueno, vean, por ejemplo, desde los artefactos sonoros hasta la trompeta esta que ven a su derecha, de la Edad Media, hasta la trompeta natural, hasta llegar a instrumentos, pues incluso trompetas que fueron con llaves, como las que ven ahí, hasta la trompeta que ven ustedes en la parte de abajo. Esta trompeta corresponde a un catálogo que lo vamos a ver, les voy a compartir este catálogo de imágenes, de la Wagner y Levin, una compañía que se estableció en México desde la década de 1850, y la segunda mitad del siglo XIX construyó todo un emporio musical en México. Y de hecho tengo imágenes de los catálogos para que vean. Entonces, ¿cuándo tenemos una nota de la llegada de instrumentos modernos? Porque la diferencia entre los instrumentos, por ejemplo, las trompetas o los trombones, la tuba, los saxhorns o los barítonos, la diferencia es el sistema de pistón. Y este sistema es lo que hace la diferencia entre una trompeta, digamos, antigua, de la trompeta natural, a una trompeta moderna. Es el sistema de pistón que se desarrolló por 2 alemanes alrededor de 1818. Pero el desarrollo de este instrumento y de este sistema pues no fue de inmediato. A lo largo de la década de 1830 se perfeccionó el artefacto, y tenemos una prueba importante. Joaquín Beristain, quien justo con Agustín Caballero crearon una asociación de música y una escuela de música en la Ciudad de México, y además Joaquín Beristain era compositor, pues en 1837 compuso versos para orquesta a octavo tono con pistón obligado. Y resulta que un año antes un músico había ido a España y trajo algunos instrumentos para banda modernos, ya instrumentos actualizados con estas mejoras. Y entonces Joaquín Beristain le compuso a Manuel Salot. ¿Quién era Manuel Salot? Era un trompetista que actuaba en la capilla musical de la Catedral de la Ciudad de México. Manuel Salot viene de una familia de músicos españoles y era uno de los trompetistas más importantes, pero ejecutaba trompeta natural. Entonces Joaquín Beristain le dice, bueno, ya que llegó un nuevo instrumento, te voy a componer una pieza para que ejecutes con este nuevo instrumento. Entonces, son las pruebas que venimos recogiendo sobre la incorporación de estos instrumentos. Sin embargo, la transición de la banda de antiguo régimen, la banda de armonía, a la banda moderna, ocurrió en la década de 1840. Es decir, no hay una fecha exacta, ojalá alguien pudiera mostrarnos una fecha exacta en cuando se aparecieron las bandas modernas. Lo que tenemos es la paulatina incorporación de estos instrumentos modernizados a las bandas de armonía. Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es la prueba que puedo mostrarles acerca de ya una banda moderna conformada? Pues el himno nacional mexicano. Vean ustedes en la siguiente, esta partitura la obtuve de ahí viene la fuente, ¿no? Resulta que pues, todos saben que el himno nacional mexicano pues, fue un concurso para que se creara la letra y luego la música del himno nacional, y cuando se expedió la convocatoria, pues Jaime Nuno, que había arribado a México y era, de hecho tocaba pistón, Jaime Nuno, conocía las bandas de viento, él propuso concursó y ganó, pero él había hecho el arreglo del himno nacional para piano y voz. Cuando ganó, la Secretaría de Fomento, encargada por Miguel Lerdo de Tejada, le encargó que le hiciera la instrumentación para banda militar, y de hecho hizo 230 copias. Por eso, Jerónimo Boqueiro Foster decía que entonces había 230 bandas militares en México. Es difícil de comprobar el dato, pero fueron 230 copias las que hizo Jaime Nuno con esta orquestación, y ahí está toda la banda. Lo único que falta es la tuba, porque ahí sí viene el contrabajo, ¿no?
Lo único que hace falta es la tuba, pero ya tenemos la instrumentación de una banda moderna con instrumentos postindustriales. Este sí es una prueba, entonces, de la llegada del pistón. Ahora, los datos que le estoy dando no son definitivos, ¿eh? La investigación siempre cambia cuando van nuevos hallazgos. Le estoy mostrando los hallazgos que he hecho en los últimos meses, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, cómo desde la llegada del instrumento de pistón en 1836 y la aparición de la primera composición para un instrumento de pistón, al himno nacional, pues ya corrieron un poco más de una década. Entonces, aquí está la transición de la banda de armonía, de las bandas de viento militares de armonía, a las bandas modernas. Es decir, los instrumentos fueron incorporándose paulatinamente. ¿Ok? Entonces, esta es una prueba ya de cómo está ya una banda de viento. Sin embargo, bueno, aquí les quiero comentar, este musicólogo habla del desarrollo de las bandas de viento y señala que de 1800 a 1820, bueno, hay predominio de los vientos maderas. Obviamente todavía no se incorporaban los instrumentos modernizados, y de 1820 a 1825 sobrevino el sorprendente desarrollo de los instrumentos de alientos metales, como ya les comentaba, entre ellos el clarinete, que ya existía, pero también se desarrolló el saxofón, que el maestro Juan conoce muy bien, también se desarrolló en la década de 1820-30, hasta, dice David Whitkel, hasta 1850, el predominio de los instrumentos de metal, lo que le llama este investigador la era dorada de la banda de viento. Pero hay más. Las bandas de viento en México, de acuerdo a lo que he podido investigar, pues tampoco proliferaron de manera extraordinaria por varias razones. Primero, pues por las guerras mexicanas, la revolución de Ayutla en contra del dictador Santana, luego la guerra de Reforma, la llamada guerra de los 3 años, y luego la intervención francesa. Después de la intervención francesa, podemos encontrar bandas de viento prácticamente en todo el país y modernizadas ya con los instrumentos actuales. Pero la intervención francesa es uno de los momentos clave en el desarrollo de las bandas de viento en México. ¿Por qué? Porque con Maximiliano llegaron también bandas de música. Por ejemplo, la banda de la Legión extranjera, dirigida por el señor Halabert, y la banda de música de la Legión Austriaca, dirigida por Joseph Sauertal. Este señor, Sauertal, fue encargado de las bandas imperiales de Maximiliano. Y entonces, este señor se encargó de formar bandas, de enseñar a músicos, pero más importante aún, los mexicanos tuvieron la oportunidad, no solamente en la Ciudad de México, porque estas bandas hicieron actuaciones en distintas partes del país, en Sinaloa, por ejemplo, tengo ahí un dato, en Guanajuato, bueno, en la Ciudad de México. Imaginen ustedes a los mexicanos del siglo XIX, que ya, a los músicos que escuchan las bandas más modernas del mundo. El ejemplo que tuvieron para saber cómo debía sonar una banda. Y no solamente eso, por ejemplo, uno de los biógrafos de Sauertal señala que este señor trajo la música de Wagner a México. No solamente venían estas bandas con toda la orquestación moderna, la más avanzada, con instrumentos los más avanzados, sino también venían con la música, adaptaciones para banda de viento, lo cual fue un impacto importantísimo para los mexicanos. Yo hice un trabajo para un libro sobre el patrimonio cultural y estudié precisamente la influencia musical de la intervención francesa en Guanajuato. ¿Y saben qué? Encontré una banda de viento que se estacionó en la ciudad de Guanajuato el tiempo que estuvo la intervención francesa y ejecutaban en los jueves, los domingos, y fue una gran influencia para los mexicanos. Por eso, después de la intervención francesa en el periodo de la República Restaurada de Benito Juárez, entre 1867 y 1876, con la pacificación del país, las bandas de viento proliferaron y prácticamente en todos los destacamentos militares del gobierno de la República y los destacamentos y las policías de las ciudades más importantes tenían su banda militar, pero ya modernizada. Aquí sí podemos hablar de bandas de viento pues en el centro del país, en Sinaloa, por ejemplo, en Puebla, en Oaxaca, en Michoacán, en Querétaro, etcétera, etcétera. Y en la época de Porfirio Díaz es el boom de las bandas de viento. Y esto se explica por lo siguiente. De acuerdo hasta a Georgina Flores, que tiene un libro fantástico que coordinó, que se llama Bandas de Viento en México, donde yo tuve la oportunidad de
de hacer uno de los capítulos, pues habla de que hacia allá la República restaurada y hacia el Porfiriato, las bandas de viento se pueden hablar de tres tipos de bandas de viento: las músicas nacionales y de las grandes ciudades, es decir, las de los destacamentos militares, las bandas municipales de participación voluntaria, porque también había ya bandas organizadas por la sociedad civil o las llamadas bandas de pueblo. Y algo bien curioso, pues estas bandas a veces se organizaban por grupos de personas interesados en organizar una banda de viento. Hay un examen, hay un reglamento de una banda en Totolapan de 1854. Interesantísimo el reglamento que descubrió un investigador y que publicó en una revista. Y el reglamento incluye los horarios de escoleta, el uniforme, incluso hasta medidas para la disciplina y el desarrollo de la banda. Y si quieren, en algún momento se los comparto, se lo comparto al maestro para que está en una revista que se llama Estudios de Música sin Música, que publica, bueno, más publicaron 2 tomos, un profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ya a partir de la República Restaurada del Porfiriato, ya existen estas bandas en todo el país, o prácticamente en todo el país. Pero, ¿por qué las bandas? ¿Qué impacto tuvieron en la sociedad? ¿Por cómo se explica el amplio desarrollo de las bandas? Porque prácticamente las bandas acompañaban la vida cotidiana. Pues Will Thompson señala 3 puntos importantes que quiero compartir y que además, pues yo estoy de acuerdo. Las bandas, dice, las bandas de viento reforzaron el papel de la música en la vida cotidiana, en la vida ceremonial de pueblos y comunidades. Por la sonoridad de las bandas se apropiaron del espacio abierto. Entonces, en desfiles, en audiciones, en serenata, la banda de música fue muy propia para la vida de los pueblos. Pero además, Thompson señala que la banda servía para incorporar elementos de liderazgo de ese tiempo. La banda fue, para la sociedad mexicana decimonónica, una forma de reforzar también el sentido de comunidad y de pertenencia. Por eso, las músicas de viento fueron representantes de la imagen propia de la sociedad. Y vemos bandas de viento prácticamente en todo el país. Yo he construido un modelo de estudio de la música en México, que viene este modelo de estudio en un libro que se va a publicar en este año, lo publica la Universidad de Nariño, Colombia, y este libro se acaba de publicar, se publicó en un libro que también publicamos con la gente de Nariño, y ya está, se lo voy a compartir al maestro Alpero, este libro, donde hablo de este modelo de estudio. Y la música y la fiesta en el siglo XIX se puede abordar a partir de 2 ejes de análisis: la fiesta religiosa y la fiesta cívica, porque alrededor de estos dos ejes de estudio podemos mirar las festividades en México. Cuando había una fiesta religiosa o una fiesta cívica, había conciertos vocales instrumentales, audiciones y serenatas, funciones en teatros, ya fuera de ópera, zarzuela. Cuando llegó el cinematógrafo, alrededor de 1898, también se incorporaron funciones de cinematógrafo, tertulias públicas y privadas, desfiles para el caso de la fiesta cívica, desfiles con carros alegóricos para el caso de la fiesta religiosa, carreras de caballos, bailes, ascensión de globos aerostáticos, porque cuando hacían ascensión de globos aerostáticos ponían la banda de viento. Es increíble, la banda la ponían para todo. Es más, en la época de Porfirio Díaz, sobre todo en la década de 1890, empezó a haber un problema en México de desforestación. El ferrocarril, Porfirio Díaz inició con 5,000 kilómetros de vías férreas y lo aumentó hasta 20,000, pero para atender las vías férreas había que usar árboles y eso generó una desforestación enorme. Entonces empezaron a implementar un programa de reforestación que se llamaba Día de Árboles. En julio, más o menos, en distintas partes del país se llevaba a cabo reforestación, pero primero ponían la banda de viento para que la gente se juntara y luego iban a reforestar algún lugar, ¿no? Corridas de toros, tapadas de gallos, circo, en todos estos tipos de formas de festejo, la banda de viento no fue el único grupo, también había orquestas, pero fue el escenario particular. No puedo detenerme porque tardaría mucho, pero sí quiero compartirles los instrumentos. Permítame. Uno puede pensar que en México fabricaban instrumentos. Llegaron a fabricar instrumentos de cuerdas, algunos, violines, arpas, pero los instrumentos de aliento en realidad nunca se fabricaron en México.
Hay trompetas, por ejemplo, en la región de la meseta purépecha en Michoacán, hay trompetas que hacen, hay referencia a un investigador que ha estudiado esto, pero una especie de trompeta que en vez de soplar se aspira y suena, pero eran de cobre, pero instrumentos para la música occidental nunca se construyeron, pero sí se comercializaron. Y la casa Wagner y Levin es del siglo XIX. Resulta que Ricardo Wagner y Levin venían hacia Estados Unidos, pero transitaron por México, se quedaron ahí en Veracruz, pero llegaron en la década de 1850, donde México estaba en problemas internos muy fuertes, no se pudieron mover, se quedaron allá atorados, entonces empezaron a hacer lo que sabían hacer, fabricar pianos y comercializar música e instrumentos, y crearon un emporio en todo el país. Hay un libro que se llama Los papeles para Euterpe, y en este libro hay una investigación muy interesante que recomiendo sobre la casa Wagner y Levin. Y la Wagner y Levin creó todo un emporio en México e incluso llegó a tener agentes de ventas en distintas partes del país. En las ciudades principales llegó a tener agentes de ventas. ¿Y qué vendían? Prácticamente todos los instrumentos. Tenían el catálogo para pianos, catálogo para cuerdas y catálogo para instrumentos de viento. Lo que voy a mostrarles es el catálogo, 2 catálogos. Lo voy a pasar muy rápido porque si no se me ve el tiempo. Voy a pasar muy rápido. Te voy a presentar el catálogo de 1886 y el de 1910, porque la imagen está borrosa, para que vean los instrumentos que comercializaban, porque ellos comercializaban instrumentos desde Europa hacia México y hacia América Latina, y además de instrumentos comercializaban música impresa, y no solamente la europea, sino también la música que se imprimía en México de compositores mexicanos. Este es el catálogo de 1896, vean nada más. Este era lo que se vendía en 1886 y este catálogo, por cierto, es muy difícil encontrar estos catálogos, no hay en los archivos. El catálogo de pianos está en la Facultad de Música de la UNAM, pero este catálogo, un investigador, Jorge Valencia, me permitió tomarle fotos en un café. Por eso las imágenes están un poco primitivas, disculpen ustedes. Entonces vean lo que vendía. Estos son los saxofones que vendían mediante miren, el helicón, la tuba. Este es el catálogo que tenía la Wagner para que los músicos pudieran adquirir. Debo también decir que las bandas de viento generalmente recibían apoyo por parte de los gobiernos para poder encargar estos instrumentos porque no eran tampoco baratos, ¿no? Una forma que, por ejemplo, la banda del Estado de Michoacán, cuando se creó en 1882, el gobernador Pudenciano Bodorantes les compró los instrumentos a los músicos y luego se los fue descontando de su salario. Y el gobernador dijo, no se los voy a regalar porque si no, no lo van a cuidar. Entonces, mejor se los compro para que los vayan pagando. Y vean todo esto. Esto es para analizar, y los jóvenes que nos están escuchando, esto es para que es una invitación a que hagan estudios sobre esto, profundos, sobre las transformaciones de los instrumentos. Vean las trompetas que están ahí, bueno, tienen los trombones. Miren, maestro de trombones, aquí hay otras imágenes, Por cierto, en los 2 catálogos que les voy a mostrar solamente viene un trombón de vara, todos los demás son de pistones. Vean los instrumentos de madera, vienen, también aquí en este catálogo viene un listado, viene el número, ahí viene el número, y en un apartado viene las características del instrumento, y viene también el listado de piezas que vendían, ¿no? Entonces ahí, vean, incluso vendían accesorios, bien, accesorios de boquillas, hasta pautadores. Y este es el otro catálogo, el de 1900, estamos si es de 1910 o 1900, entre 1909 y 1910, porque está ahí el catálogo, pues tiene tantos años que... Vean, por ejemplo, los cornetines, es un catálogo mucho más profundo, hasta hay un serruche musical, ¿no? Trompetas de jazz. Maestro Alpero, al escuchar esto, el concepto jazz en 1900 es revolucionario. Y vienen ahí el modelo de trompeta, el tono de la trompeta, bueno, el precio, ¿no? Que también nos puede ayudar para ubicarnos cuánto costaban de acuerdo a los salarios de la época. Trombones, miren, ahí viene un trombón de vara, es el único que está en estos 2 catálogos. Los saxofones, la gran cantidad de modelos de flautas y flautines, clarinetes, etcétera, hasta triles, resortes para pistones. Es decir, es un catálogo, a la parte de arriba, pautadores para hacerla con tinta, las pautas, metrónomos, etcétera. Realmente es una maravilla estos documentos, porque nos muestran la evolución de los instrumentos hasta arribar al siglo XX,
ya con un desarrollo extraordinario de las bandas de viento. Bueno, vuelvo a la imagen, ¿no? Para entender cómo llegaron. Entonces, es muy apretado lo que les digo, porque habría que, habría que hacer un curso de un semestre por lo menos para hacer lecturas y apoyar esto, pero le estoy dando un panorama para que los jóvenes se puedan interesar y que digan, ah, caray, pues no sabía que vi una imagen de un clarinete pues bien avanzado, ¿no? Y lo pueden pues estudiar. Ahora, las bandas, este es el libro que les digo, que coordinó mi amiga Georgina Flores, trabaja en la UNAM, y este libro lo publicó el INA en el 2015. Yo tengo el trabajo sobre las bandas de viento en Morelia, Michoacán. Pues hay bandas, hay un montón de bandas del siglo XIX. La banda de zapadores, fíjense que esta banda de zapadores viene, bueno, la banda había un destacamento de ingenieros zapadores. En la época de Antonio López de Santana, su guardia personal era una guardia de los zapadores, y ahí ya venía una banda de viento, ¿no? Y entonces esta banda de zapadores se reorganizó en la época de Porfirio Díaz, y así, en la época de Benito Juárez y en la época de Porfirio Díaz, pues era una de las bandas militares dirigida por Miguel Ríos Toledano, que también además era un extraordinario compositor. La banda de artillería de México, dirigida por Ricardo Pacheco, y la banda de policía de México, dirigida por Belino Presa. Belino Presa es uno de los músicos más importantes del siglo XIX mexicano, compositor de piezas increíbles como El Cuarto Poder, Lindas Mexicanas, Viva México. O sea, tiene en su haber Belino Presa una enorme cantidad de piezas compuestas, que incluso fue tan importante que hasta músicos como Abundio Martínez le llegaron a componer piezas en honor a él. Abundio Martínez le compuso una pieza que se llama En la Campaña. La banda del 8º Regimiento, dirigida por el capitán Encarnación Payén. Estas 4 bandas primeras fueron bandas militares. El capitán Encarnación Payén, con la banda del 8º Regimiento, se llegó a presentar en Estados Unidos, en Europa, con las bandas más importantes del momento. La banda del 8º estuvo en el 4º centenario del descubrimiento de América, en España, tocó ante los reyes de España. Es decir, estas bandas tenían una presencia muy importante en México y también fuera del país. También existe una banda de rurales, una banda española dirigida en algunos momentos por Carlos Curti, y la banda flamenca Gascón, de Rafael Gascón, el que compuso El Cielo Andaluz, ni más ni menos, El Cielo Andaluz, que hoy se ejecuta en las corridas de toro. Pero hay más, hay referencias. Por ejemplo, le puse la imagen de este libro de Georgina, porque ahí vienen referencias de bandas de viento en Sinaloa, en Guerrero, en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Morelos, con datos de fundación de las bandas, de la aparición de las bandas. Hay una tesis bien interesante sobre la banda de viento en Guerrero. En la página del gobierno de Jalisco está los antecedentes de la banda de viento en Jalisco. Hay un libro sobre la banda de viento en Autlán. Es decir, ya hay varias información, pero todavía tenemos muy poco en el tintero. Bueno, para cerrar, me podría detener en hablarles de lo que he investigado por las bandas, pero nos tratamos mejor en otro momento, ¿no? Lo que hice recientemente fue escuchar las piezas, escuchar. Y resulta que pues yo había estudiado los repertorios a partir de las notas en prensa, ¿no? Era usual, sobre todo en la época de Porfirio Díaz, que la prensa mexicana y la de los estados pues publicara los programas, las audiciones de las bandas militares, las bandas de viento, a las celebraciones del Día de la Independencia, por ejemplo. Era muy común, y viene el listado de piezas, pero yo no las había podido escuchar hasta ahora que pude investigar sobre las primeras grabaciones. Y resulta, bueno, que pues, Tomás Alva Edison patentó el fonógrafo en 1878, Berliner hizo lo mismo con el gramófono en 1880, y estos 2 aparatos pues transformaban las ondas sonoras, las transformaban en vibraciones mecánicas. La diferencia entre estos 2 aparatos, pues que el de Edison era un cilindro, el gramófono un disco plano, y de hecho los 2 se comercializaron en México. Alva Edison firmó un convenio con Porfirio Díaz para que el fonógrafo fuera utilizado en el servicio postal para grabar mensajes de voz, ¿no? Y de ahí Edison, pues con su compañía Edison, que fundó en 1880, hizo todo un monopolio. Ya luego llegaron otras compañías como la Columbia y la compañía Victor. Y bueno, ahí nada más les dejo 3 notas de periódico. Hay infinidad de notas de periódico de la comercialización de estos discos. Incluso si pueden ver ustedes
en la que tiene en la parte de la derecha, viene un listado de orquestas y de bandas que se vendían en los discos Columbia. En el Diario de México, el 5 de febrero de 1909, pues se habla de que de todos, miren, está la banda de policía, de artillería, la banda de rurales, Ábrego y Picasso, Lucila Maldonado, es decir, es el catálogo de música que se vendía al público. Los fonógrafos eran medianamente caros, pero incluso se rentaban o se rifaban o se vendían a plazos, ¿no? A meses sin intereses, diríamos el día de hoy. Y esa es solamente una de las muestras. Miren, otro anuncio publicado en el diario el 28 de febrero de 1909, donde se ve un fonógrafo de Berliner y todo lo que se comercializaba en México. ¿Qué hay en estas grabaciones? Es increíble. Bueno, quiero decirles que esta investigación no pude ir a los archivos, pero gracias a los archivos de la Fonoteca Nacional y de estas dos repositorios que de verdad les recomiendo que ingresen a estos dos repositorios de la Universidad de California, porque vienen un sinnúmero de piezas, no solamente de México, sino América Latina, vienen piezas de una banda de Chile, en Argentina, es decir, es un repositorio muy grande, sobre todo en la Lynn Anderson Collection pues hay varias colecciones y ahí les dejo las direcciones. Pueden ustedes escuchar las grabaciones de estas bandas. No están todas las grabaciones, por ejemplo, de la American Historical Recordings. Hay 119 piezas de la banda de artillería, pero solamente como 60 sí vienen en la grabación original, las otras vienen nada más la referencia. Entonces, aquí pude escuchar, tanto en la fonoteca como en estos repositorios, pude escuchar música. ¿Qué se tocaba? Pues todo eso. La tradición, hay que distinguir que las bandas tocaban la tradición europea, que fue impuesta en el siglo XIX. Es bien interesante porque cuando se logró la independencia, las élites intelectuales y políticas decidieron construir el ciudadano. Y entonces decidieron mirar a Europa, otra vez. Decidieron mirar el modelo cultural y se dieron cuenta que la música era importante para lograr una sociedad de alto impacto, una sociedad desarrollada a la par de Inglaterra, por ejemplo, de Francia, de Italia, y entonces impulsaron muchísimo en el país la música europea, de tal suerte que yo he estudiado el tema de la educación musical en México. Ese es otro tema. Yo tengo un libro publicado sobre tres escuelas de música, o donde se estudiaba la música. En Morelia, el Colegio San Nicolás, de la Academia de Música del Colegio San Nicolás, la Academia de Música de la Academia de Niñas de Morelia, y la Escuela de Artes y Oficios de Morelia. Tengo un libro sobre estas tres escuelas, y es otro de los temas. Y puedo decirles que mis investigaciones en la educación musical en el siglo XIX, en todos los ejemplos que he podido investigar, en las escuelas se educaban con hacia la música europea. E incluso descubrí en un archivo en Morelia un examen de música de Luis de la Parra, un examen de música para la Academia de Niñas. Ese examen es maravilloso, se lo voy a compartir al maestro Pero porque lo digitalicé, para que lo comparta con los jóvenes, para que puedan ver el nivel de desarrollo musical. Pero les quiero advertir que en esta escuela de niñas era una escuela de nivel secundaria. La música no era obligada, era complementaria o accesoria. Y sin embargo, el examen es muy profundo. Entonces, ¿cuál era el repertorio? Pues óperas o arias de las óperas, oberturas, fantasías, valses, chotis, mazurcas, pasodobles, jotas, danzas, polcas. Por otra parte, y esto correspondía al desarrollo de la música europea, pero por otra parte se favoreció mucho en México, sobre todo en la segunda mitad, himnos, marchas militares, aires nacionales, jarabes, fandangos, danzones, boleros y hasta estos ritmos pues muy novedosos para la época, el two-step y el cakewalk, ¿no? Que eran, yo encontré una nota acá en Guanajuato, yo trabajo en la Universidad de Guanajuato, acá encontré una nota que un periodista se quejaba mucho de que en un hotel que es porfiriano, que estaba en el centro de la ciudad, hoy es la Casa de Cultura Diego Rivera, ahí estaba un hotel y entonces habían adquirido un fonógrafo y ponían estos, el two-step y cakewalk, y la gente que pasaba decía, esa música es del demonio, ¿no? Incluso decían, no, pues un mecapalero se espantaría escuchar esta música. El mecapalero es un peón que cargaba en su espalda un mecapal, es decir, un cargador, una persona muy pobre, pues, de la baja sociedad. Entonces, ¿qué puedo decirles? A grandes rasgos de lo que yo escuché de las bandas militares, del análisis de estas grabaciones,
que escuchamos extraordinarias ejecuciones. Por ejemplo, hay una polca para trombón que se llama Capricho, y es realmente una ejecución fantástica, una ejecución de una alta dificultad. Los aires nacionales, en la Fonoteca Nacional se resguardan cuatro aires nacionales diferentes. Sí, son piezas donde encontramos la recopilación de la tradición mexicana. Por ejemplo, uno de los aires nacionales, en el número 2, hay una pieza que se tocaba en la Guerra de Independencia, el guajito, o por ejemplo, piezas como las mañanitas o como las golondrinas que hoy conocemos, están incluidas en estas piezas porque los aires nacionales recogen precisamente la tradición popular, que es otro de los temas. Las marchas militares fueron uno de los géneros más difundidos en México porque en el siglo XIX había que exaltar la figura del héroe. Había que construir el país a partir de los héroes que dieron patria y libertad, ¿no? Y entonces por eso marchas como la Marcha Zaragoza de Melesio Morales, que fue una de los, antes del himno nacional se sonaba más la Marcha Zaragoza, y muchas marchas más como la de Zacatecas de Genaro Codina, o hay infinidad de marchas que se construyeron. Hay una llamada Porfirio Díaz, por supuesto, que hizo Belino Presa, o Félix Díaz, al hermano de don Porfirio, que eran las que, esa marcha Porfirio Díaz se sonaba en todas partes. Y en vez de hablarles de esto, yo les invito a que entren a estas páginas que les digo y puedan escuchar estas piezas para que vean el enorme desarrollo de las bandas de viento en esta época donde la música fue una parte fundamental. Por algo importante, y con esto cierro. A diferencia del periodo colonial, la sociedad mexicana del siglo XIX necesitó rehacerse como sociedad. Emergieron a la modernidad y también se apropiaron de los espacios. En el siglo XVIII o los siglos anteriores, pues era difícil que la gente paseara. No era una cotidianidad irse los sábados o los jueves o los domingos a pasear. Por eso decía el maestro Orpero de los kioscos. Los kioscos son prácticamente porfirianos. ¿Por qué? Porque había que poner un kiosco para que se pusiera la banda de viento y la gente se reuniera en torno a la música, lo cual la música favoreció espacios de sociabilidad para generar los vínculos necesarios entre los individuos de una nueva nación que emergió de la independencia y que asomó al siglo XX, pues con los inventos como el fonógrafo y el cinematógrafo, que debo decir, cuando llegó el cinematógrafo a México, pues no, el cine era mudo, entonces ponían una banda o una orquesta en vivo. Bueno, así de manera pues bastante apretada, porque no quiero también entretener a los jóvenes, y dando oportunidad a que hubiera alguna pregunta, si la puedo contestar. Pues yo les agradezco que me hayan escuchado, aunque haya sido tan apretado el asunto. Lo que sí puedo decirles que, bueno, este trabajo se va a publicar en este año, es un libro que va a editar la Fonoteca Nacional, pero pues justo el día de ayer ya enviamos todos los trabajos, hay que esperar unas semanas o meses, y cuando esté, pues ya nos contactamos a ver si podemos presentar el libro. Les agradezco su presencia, su atención, y pues yo ya terminé bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Maestro Orpero, ¿gusta usted moderar las preguntas o quiere que yo vaya moderando? Dígame con... Bueno, muchas gracias. A ver, si está abierto el micrófono. Muchas gracias, antes que nada, fabulosa esta presentación de este gran historiador, Alejandro Mercado, trompetista, bandero, como decimos nosotros. Qué orgullo escucharte, Alejandro, de verdad, muchísimas gracias, porque todo esto enriquece, pues, en conocimientos de todos nosotros, sobre todo los alumnos, bueno, que nunca dejamos de aprender todos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, quisiera que primero pasara el doctor Alonso para las preguntas que hay por ahí sobre el saxofón, maestro, si gusta usted. Muchísimas gracias. Yo tengo algunas preguntas. El maestro José Luis había ya levantado la mano. Si gusta, maestro José Luis, prender su micrófono, por favor. Bueno, gracias, doctor. Buenos días, doctor Alejandro Mercado. Un gusto y un honor conocer y esta investigación tan importante y tan fascinante que hay, porque no solamente se combinan las cuestiones musicales, sino las cuestiones económicas, las cuestiones sociales que envuelven a este
este fenómeno de la banda. Y mi pregunta es, ¿en qué momento las bandas se dividieron, digamos, entre la banda tradicional que toca la música que le llamamos académica y las bandas populares, en el caso específico del tamborazo zacatecano o las bandas sinaloenses? Muy buena pregunta, maestro. Fíjese que eso ocurrió hasta la década de 1930 con la grabación de las primeras bandas de viento, y la transición la hizo, pues hay distintos ejemplos, pero la banda El Recodo, por ejemplo, es una de las bandas que transitaron de esta banda tradicional a una banda comercial, y fue a partir de las primeras grabaciones de banda que se hizo a partir de la década de 1930. ¿Por qué? Porque las bandas antes de esa época, su labor, su función o su proyección no era realmente comercial. Claro, el músico siempre los come y vive de eso, pero en el siglo XIX, la época que he estudiado, no, las bandas de viento no tenían esta intención de comercial, de difundirse, lo que desde la sociología se llama cultura de masas. Esto fue hasta por la década de 1930. Tengo un trabajo publicado sobre sobre las músicas en 1930 y 1990, y en 1930 fueron los primeros momentos de grabaciones de las bandas, de los mariachis moderno, con trompetas, y de los conjuntos norteños. En la época que he mostrado, pues realmente no tenía esta intención y esta proyección. Las bandas como la de artillería, la de policía, o la banda del octavo regimiento que fueron a Estados Unidos, por ejemplo, pues fueron a petición del gobierno mexicano para participar en congresos, en convenciones internacionales, por ejemplo, la de Boston, donde fue la banda de artillería, por ejemplo, ¿no? Pero no era porque los músicos estuvieran pensando como hoy, bueno, pues vamos a buscar mercado para vender. Era una dinámica totalmente diferente, y este es pues después de la Revolución Mexicana, lo que le podría decir, maestro José Luis. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias, doctor. No sé si, bueno, yo tengo una pregunta que va un poco en el sentido de lo que usted le decía a los jóvenes, pues de trabajos de investigación. Entonces, el grosso de los que estamos aquí disfrutando su magnífica presentación, pues son chavos que están terminando su licenciatura. Entonces, hay dos temas. Uno es, pues, hacer la tesis para titularse, y la otra es el siguiente paso, es decir, hacer una maestría. Y entonces, bueno, todo este tema que usted tan magistralmente nos presentó, pues, sí nos abre un poco el panorama en cuanto a los temas de las tesis. Yo, por ejemplo, les quería mostrar aquí otra tesis también de Guanajuato, que es me invitaron a hacer sinodal, que es de Luis Jerónimo Saucedo. Entonces, fíjense, es una tesis de doctorado y es el catálogo de todo lo que estuvo tocando la banda del estado de Querétaro. Hay temas realmente apasionantes. Una tesis puede ser muy divertida. Y entonces mi pregunta, doctor, es en este sentido. Usted, bueno, pues es músico, es trompetista. Y entonces, ¿cómo es este paso o cómo animar a los jóvenes para que amplíen su horizonte más allá nada más del instrumento y entren a la investigación, ya sea para hacer una tesis o ya sea para hacer una maestría o doctorado? Pues que se hagan la pregunta de cuál es el origen del instrumento y cuál ha sido la evolución de su instrumento. Si no pueden hacerse, como yo me pregunté siempre, bueno, ¿y la trompeta de dónde viene? Entonces, yo quiero decirles que, a diferencia, por ejemplo, lo voy a decir como historiador, a diferencia de la historia económica o la historia política, miren, tenemos toneladas de libros sobre la reforma liberal, tenemos toneladas de libros sobre los personajes militares, sobre Porfirio Díaz, pero no tenemos un solo trabajo sobre la trompeta, por ejemplo. Así específicamente, la historia de la trompeta no lo tenemos. Un trabajo sobre la evolución del trombón, o un trabajo sobre la evolución de un instrumento de cuerda. Ya hay algunos investigadores que están haciendo, por ejemplo, Víctor Vaca, un colega de Paracho, Michoacán, está haciendo investigación sobre la etnolaudería, sobre los rabeles y sobre instrumentos indígenas, pero realmente no tenemos investigaciones jóvenes. Casi cualquier investigación que emprendan va a ser novedosa, porque la historia de la música realmente es muy profunda, pero la investigación sobre la música casi no hay. Es muy poco lo que hay o lo que se difunde. Entonces, háganse preguntas sobre su instrumento, y si no se las pueden responder, entonces anímense a investigar
a partir de una investigación iconográfica, documental, la evolución del instrumento. Por ejemplo, alguien que me diga cuál ha sido la evolución de los clarinetes, de los sistemas, de la evolución del propio clarinete, o otro tema amplísimo, la educación musical. Los métodos, ¿no? Ya en el siglo XIX se aprendían con el de Hilarión Eslava, y la trompeta ya estaba el Arban, y hay métodos en los registros de las escuelas, ahí están los métodos, pero realmente no sabemos la forma de enseñanza, todavía no sabemos. Hay muchas dudas sobre el funcionamiento de las escuelas, sobre el funcionamiento de las clases y sobre las técnicas de enseñanza musical. Y déjenme decirles que así como yo encontré los archivos para la escuela de la Academia de Música del Colegio San Nicolás, la Academia de Niñas y la Escuela de Artes y Oficios de Morelia, ustedes pueden encontrar los expedientes para las escuelas que puedan estudiar. Entonces es lo que yo les puedo decir. Por eso les puse, sabiendo que iba a haber jóvenes, por eso les puse las imágenes de la Wagner y Levin, para que vean las enormes posibilidades. Es lo que yo le podría decir. Pero donde ustedes investiguen van a ser los primeros, casi se los aseguro. Sí, muy bien. Doctor, si me permite nada más completar un poquito a esta plática que hace el doctor Mercado, tiene mucha razón. Hace tiempo, el tema de la trompeta nos llevó a todo esto. Inició justamente buscando los orígenes cuando se definió por primera vez el método de Arban, y esto dio como resultado la carrera de este maravilloso doctor, de verdad. Y bueno, pues, tú sabes que seguimos investigando por ahí, hasta en las aduanas de Veracruz y por todos lados, ¿no? Pero miren, si me permite nada más hacer un complemento a esta pregunta buenísima que hizo nuestro maestro amigo José Luis Bautista, maestro, que un saludarlo, por cierto, y a todos por ahí. Con relación a este trabajo de las bandas, ¿por qué existe un auge tan grande, pues, en México de las bandas por la imitación a las bandas austriacas, como ya se refirió el doctor Mercado? Ahí está el porqué de los trombones de pistolas que hasta la fecha se conservan. Me dice Alejandro que de 30 a los 60 más o menos, a ver si no estoy equivocado, había un auge de estas bandas desde Oaxaca hasta el norte. No había orquestas, ¿verdad? Estaba, por supuesto, la banda de Recodo, y fue el primer cantante Pérez Mesa, no recuerdo ahorita su nombre, si ustedes me ayudan, el primero que grabó con la banda de Recodo ya como cantante, y se inició la comercialización, perdón, de las bandas populares. Un dato muy importante en los 70s, que me tocó la promoción que hizo el Instituto Nacional de Bellas Artes en ese momento con la Orquesta Sinfónica Nacional, de llevar la música sinfónica a todo el país. Les quiero comentar que en Querétaro hasta el norte no había orquestas, siempre hubo bandas en todas las comunidades, los pueblos. No sé si por ahí recuerdo que nada más estaba la de Guadalajara, creo que Michoacán ya tenía orquesta sinfónica, pero en ninguno de los estados había orquestas, eran puras bandas, ¿no? Otro dato importantísimo, maestros, habló el doctor Mercado sobre este maestro Payán, que fue director de estas bandas que inclusive llevó a Estados Unidos. Hay por ahí un dato muy importante de que este maestro tuvo relación musical con Rafael Méndez en esta fabulosa zona de aquí, del Bajío, que conforman Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Es por eso que es tan fuertísimo esta parte de aquí del centro del Bajío, ¿verdad? Y bueno, no sé si por ahí alguien me puede ayudar cómo se llamaba este cantante Pérez Mesa, Luis Pérez Mesa, creo, ¿no? Algo así. Pero de ahí se inició esta comercialización, perdón. Adelante, maestro. Sí, pues el capitán Payén vivió en Morelia y falleció en Morelia, entonces por ahí pudo haber tenido contacto con Rafael Méndez quizás. Pues en época cuando Maximiliano llegó a México, también un dato que les comparto, cuando Maximiliano llegó a México, también el gobierno francés le apoyó con pertrechos de guerra y también instrumentos de música. En los inventarios de uno de los barcos tenían un listado de instrumentos. Entonces, la influencia francesa es muy importante. Muy bien, te escucho. Ahora, Jaime Nuno vino a México para hacer como
Él como estar estudiando, ¿no? Haciendo una especie de examen a las bandas de guerra, ¿no? ¿Qué nos puede decir de esto? Porque ese fue como el motivo por el que llegó Jaime Nuno a México. ¿Qué hay de esto? Sí, de hecho, sí, él vino como para perfeccionarse, pero ya cuando llegó ya era músico completo. Y de hecho, les recomiendo un libro de la Fundación Jaime Nuno. Hay un libro sobre su historia, sobre su vida y está en línea, porque otra de los retos de esta pandemia es que esta investigación no fue a un solo archivo, todo fue mediante la computadora. Entonces, sí, Jaime Nuno llegó a México y empezó a trabajar en algunas músicas y cuando vino la convocatoria para el himno nacional, pues participó y ganó. Y ya luego, pues él dejó México y luego pues se fue a Estados Unidos y falleció allá en 1905, si mal no recuerdo. Muchas, Sí. muchas gracias, doctor. Maestro Alzate, por favor. Hola, muy buenos días. Me da muchísimo gusto verte, Alejandro, y escucharte y verlos a todos. Nada más era comentándote con lo de la banda de Payén que estuvo aquí en Morelia. También tiene un enfoque extra que a todos los que nos gusta el jazz, nos fue muy importante porque fue la banda que incluso está documentado en Estados Unidos de que fue la primera banda que enseñó a tocar a los músicos negros en Nueva Orleans. Muchos de los músicos de esta banda se quedaron incluso en Nueva Orleans enseñando y tocando en la vida, pues, cultural y de fiesta en Nueva Orleans, y son de los primeros solistas que hubo de jazz a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que se quedaron en lo de la Feria del Algodón, que duraron como todo un año en la Feria Mundial, y se atribuye a esta banda la introducción de los saxofones. De hecho, se cree que el primer saxofón que hubo en Nueva Orleans fue de Florentino Ramos, si no mal recuerdo, que era parte de esta orquesta, y muchos músicos se quedaron allá de esta orquesta del octavo regimiento, y pues se le atribuye mucho de la creación de las bandas de Nueva Orleans a esta banda del octavo regimiento de caballería de Payén. Entonces, esa es una, ¿no? Y la otra, y de hecho hay estudios, y curiosamente nos enteramos de eso a través de musicólogos norteamericanos, y fue tan popular esa banda allá que incluso publicaron música de la banda, así polcas, jarabes, etcétera, etcétera, publicados en Estados Unidos que provenían de la música de esta banda, y ellos propagaron mucho de la música mexicana que incluso Scott Joplin, el famosísimo creador del ragtime, hizo una serenata que se llama así Serenata Mexicana, basada en la influencia de esta música, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, te comentaba por ahí en el chat, la construcción de instrumentos de metal en México sí los hubo, fue a principios del siglo XX a través de la Casa Con, que es del que yo sé. Incluso un alumno mío tenía un saxofón soprano de 1919 hecho en México. Después te paso la fotografía si quieres. Y pues de hecho, también, como tú dices, ¿de dónde viene esto? Al estarlo investigando me di cuenta que prácticamente no hay nada, una referencia de dónde se hacía, de dónde no se hacían. Nada más aparece eso hecho en México y tal, en 1919, ¿no? Entonces, bueno, esa es nada más mi acotación al margen, y pues felicidades y muy buen día. Gracias, Juan. Sí, sí, yo me refería a que en el siglo XIX no se construyeron, por eso la Wagner y Levine tuvieron un auge increíble en todo esto. Pero como tú dices, realmente no hay investigaciones. Si investigamos sobre el capitán de Encarnación Payén, pues no hay estudios. De hecho, la banda del octavo regimiento en varias de sus giras a Europa y a Estados Unidos iban con jovencitos de entre 16 y 17 años de la Escuela de Artes y Oficios, de ahí se los jaló. Entonces es increíble y ahí es un campo de estudio amplísimo. Jóvenes tienen muchísimo campo de acción, pero muchísimo campo de acción precisamente en todos estos temas. Muchísimas gracias. Ahora nos mencionaba, doctor, de que pues, todo lo hizo virtualmente esta última investigación, ¿no? Y entonces, en cuanto a los avances de la tecnología, creo que también han abonado mucho para la investigación. Si me permiten, les voy a proyectar la voz de Porfirio Díaz hablando de lo de Alva Edison. Sí. Esto es muy interesante. Permítanme un segundito.
Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Y bueno, pues es evidente que el YouTube de pronto encontramos unas fuentes maravillosas de información. Y la pregunta sería un poco, usted con este frenético avance tecnológico que se ha desatado, bueno, por la pandemia ya venía de un tiempo atrás, ¿cómo piensa que ha abonado a la investigación musical todo este frenetismo? Pues cuando platicamos de este libro el año pasado con varios investigadores de México, pues primero nos espantó la pandemia, dijimos no vamos a poder realizar nada. Y entonces nos planteamos 3 meses, vamos a ver si es posible. Y entonces nos reunimos y notamos que realmente hay infinidad de repositorios en línea. Ahí les estoy compartiendo, por ejemplo, un diccionario de música en México que está en línea, un artículo sobre el fonógrafo y muchas cosas que pueden conseguirse en línea. Realmente la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Pueden acceder, por ejemplo, si se les interesa algún personaje, pueden acceder a la Hemeroteca Digital Nacional de México de la UNAM y está toda la prensa del siglo XIX digitalizada. Y no tenemos que buscar periódico por periódico, sino hay un buscador que nos puede buscar por año, por periódico, por título de artículo, por personaje. Está, por ejemplo, para estudiar a los músicos militares, las bandas de viento, podemos estudiar los expedientes que están en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nada más que por desgracia no sé qué ocurrió. Hace 2 años, antes de que entrara este gobierno, la página de la Defensa Nacional estaba muy accesible y hoy el buscador no encuentra nada. No sé qué pasó, pero en el archivo de la Defensa Nacional están los expedientes de estos capitanes, de estos militares que dirigieron las bandas de viento. Entonces la tecnología me permitió hacer un estudio muy profundo sobre las grabaciones y sobre las bandas de viento, y todos los libros que pude consultar y las referencias fueron a partir de mi computadora. Entonces, sí es posible apoyarnos con la tecnología. Es una extraordinaria experiencia. Claro, yo amo lo viejo, entonces yo quisiera estar en el archivo, ¿no? Pero ahora no se ha podido. Muchas gracias, doctor. Maestro José Luis, por favor, adelante. Gracias, doctor. Doctor Alejandro Mercado, una pregunta. ¿Cuál es su experiencia en buscar en los archivos personales de los personajes, o más bien de los familiares? Es buenísima la experiencia. Yo, por ejemplo, he consultado las cartas de personal de Porfirio Díaz, de Lázaro Cárdenas, para otro trabajo que he hecho, y es muy importante los archivos personales porque ahí, además de datos, podemos encontrar la percepción sobre la música, por ejemplo, sobre la vida, o sobre la actitud cultural de un personaje. Siempre los archivos personales nos van a dar
pie a construir la parte del ser humano. Pues una persona es pública, por ejemplo, un director de banda muy famoso, pues tiene una figura pública, pero la parte, digamos, más humana la vemos en sus cartas personales. Una ocasión, cuando yo empezaba a estudiar esto de las bandas, el doctor Álvaro Ochoa Serrano, al Colegio de México, mi maestro de la parte de la historia, me decía, ¿y qué quiere estudiar? Yo quiero estudiar el músico de carne y hueso. Y me dijo, si usted quiere estudiar el músico de carne y hueso, váyase a los archivos judiciales, porque ahí están los pleitos de cantina, están los conflictos. Y en efecto, hay un artículo que se publica en este año, ya está autorizado en la revista Letras Históricas de la Universidad de Guadalajara, que lo hice el año pasado, y hice trabajo de archivo en el archivo de León. Ese sí trabajo lo hice todavía de manera presencial, donde hablo precisamente de los reglamentos de fiestas y el trabajo se llama La otra cara de la fiesta, los excesos en la fiesta pública, y estudio precisamente todo este tipo de cuestiones del siglo XIX, pues los archivos judiciales donde vienen los pleitos en las cantinas, los problemas de excesos en las corridas de toros, en las peleas de gallos, etcétera, etcétera. Y me decía el maestro Álvaro Ochoa, ahí está el músico de carne y hueso, ¿no? Porque pues saben que donde hay música hay alcohol. Fíjense, hubo un ranchero aquí en León que se quejó en 1836, se quejó con el ayuntamiento de entonces por una boda que había terminado en un pleito y en un herido. Y el ranchero le dice al alcalde, le dice, oiga, bueno, al jefe político, le dice, oiga, yo le pido por favor que prohíba la música en las fiestas, porque el problema es la música. Y bueno, obviamente pues nunca se prohibió, pero hasta ese asunto que es parte también de objeto de estudio. Cuando salga este artículo, ya está aprobado, no sé si salga en este primer semestre del año, en el siguiente luego se los comparto. Sí, muchas gracias. Y abonando a la pregunta del maestro José Luis, se da también el fenómeno con los parientes de los compositores, sí, que por un lado ellos quieren que su abuelito, que su tío abuelo se dé a conocer, y por otro lado están temerosos de que les vayan a plagiar la música. Y es un poco como el anillo de Tolkien, del poder, es su tesoro, pues. Entonces, concretamente yo estoy con un trabajo sobre Bonifacio Rojas y curiosamente la mayor parte de la información la he sacado de los colegas músicos, más que de la familia. Yo creo que han pasado por unas situaciones muy complicadas. También en los archivos de las catedrales, pues hay unas catedrales más rudas que otras, ¿no? En la Basílica de Guadalupe son muy accesibles, en la Catedral Metropolitana son súper herméticos. Entonces, ¿qué opinión tiene usted al respecto con estas dos? Tanto para la música, compositores de música popular o para la música sacra. Bueno, yo voy a hablar de la experiencia de una biografía que publiqué el año pasado, del 2019, una biografía, pero de un personaje de política, Santos Degollado, que fue mi tesis doctoral, porque también me ha gustado la historia política. Y sobre Santos Degollado realmente yo tuve que investigar en archivos alternos. Él trabajó 20 años en la iglesia catedral y nunca me dejaron entrar a los archivos, bueno, no a todos los archivos, a algunos me dejaron, a otros no, y hay archivos parroquiales donde este personaje estuvo, no me dejaron entrar, y lo tuve que hacer precisamente por fuentes alternas, referencias que hacían a él, lo que usted dice, ¿no? Hay que preguntarle a músicos sobre otro músico, y esa es una de las formas de acceder, porque a veces los archivos personales, pues sí son complicados de ingresar. Pero lo que podemos hacer para personajes, por ejemplo, que fueron militares, es, como les decía, ir al archivo de la Defensa Nacional, porque está muy bien organizado, ¿eh? Los militares mexicanos son muy ordenados y los archivos, los expedientes los tienen muy bien ordenados, y ahí uno puede pedir el expediente del capitán Payén o del capitán Belino Presa, etcétera, y esa es una fuente invaluable. Nada más que, como les digo ahorita, no sé, la página está muy rara, porque ahorita busco un expediente y no sale nada, a diferencia de hace como 2 años, 3 años, en el gobierno anterior, que la página estaba... No sé qué ha ocurrido, pero bueno, ahí están los expedientes y los puede uno solicitar. Y es una posibilidad muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Maestro Flavio Meneses, si gusta abrir su micrófono, por favor. Muchas gracias. Felicidades, doctor. La verdad, muy interesante. Y pues nos invita a todos a estar participando en esta investigación. Tengo una pregunta. Para mí, bueno, es evidente que gran parte de la identidad cultural y musical de México se ha gestado
pues con influencias que vienen de fuera del país, ¿sí? Particularmente pues de Europa, como en este caso con las bandas de Viento y su evolución. Quisiera saber si usted me puede recomendar si hay alguna bibliografía en particular al respecto de el registro musicológico de la identidad que se gestó en el México moderno, con base en estas influencias, pero ya como un sonido nacional, por así decirlo. No sé si mi pregunta está un poco engorrosa, pero a lo que me refiero es a que es evidente que en los últimos años, o por lo menos la segunda mitad del siglo XX, se gestó ya un sonido en diferentes partes del país muy característico, que se puede considerar mexicano, con base en estas influencias. Entonces, ¿hay alguna bibliografía que usted me pueda recomendar para leer un poco al respecto ya de esta manifestación o este sello cultural mexicano en la música? Bueno, pues el tema de lo mexicano sigue siendo un tema complejo. El maestro Alpero te puede hablar sobre eso. Sí hay algunas cosas, por ejemplo, está el libro de Ricardo Miranda que se llama Historia de la música en México, la música en México en los siglos XIX y XX, y ya lo puse en el chat, en este trabajo que se llama Identidad y Cultura Musical en el siglo XX, precisamente te puede dar herramientas para que puedas entender cómo se ha venido construyendo pues ese mía tiene Alonso, pero le recomiendo este trabajo de Olga Picún y Consuelo Carrerano, que se llama El Nacionalismo Musical Mexicano. Es una joya ese artículo, es una verdadera joya de cómo se construyó el nacionalismo desde Manuel M. Ponce y partiendo por los temas. También hay, por ejemplo, si te interesa el nacionalismo, pues hay los famosos congresos de música que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, uno en 1926 y otro en 1928. Hay un artículo de la doctora, mira, más bien, si me escribes, te paso otros textos porque al menos yo no puedo hacer las cosas, o hablo, escribo. Entonces, hay un artículo sobre estos congresos de la doctora María Esther Aguirre Lora, donde habla de qué se discutió en estos congresos. En 1926, ¿saben qué se discutió? ¿Qué somos como mexicanos? ¿Cuál es la música nacional? ¿Cuál es el folclore nacional? Y en estos congresos hubo presentaciones, fue como un coloquio, y hubo presentaciones de ponencias, conferencias sobre qué somos como mexicanos, ¿no? Y ahí participó Albert Herrera Yogazón, y otros musicólogos, Carrillo, etcétera, etcétera. Nada más que también tuvo sus asegúnes ese congreso porque no permitieron músicos populares, solamente músicos de academia, lo cual es como absurdo, ¿no? Vamos a discutir cuál es la música nuestra, la música popular, pero no permitimos a músicos populares. Este artículo de la doctora Aguirre Lora te puede servir mucho, se llama, es que no lo tengo aquí, ahorita como tengo mi artículo que voy a publicar, estoy poniendo ahí información para y este artículo te puede servir muchísimo. El de Olga Picún y Consuelo Carrerano es una maravilla y te puede ayudar para empezar a abrir. Pero yo te diría que hicieras un trabajo, te recomendaría, solamente si haces una investigación sobre el concepto de música mexicana, ya es un reto grande, ¿no? ¿Qué es lo mexicano en la música? Es complejísimo, pero sí, podemos entrarle. Yo te recomiendo esos 3 textos. Bueno, y para el resto de los jóvenes, pues investiguen sobre el Congreso de Música de 1926 y se van a llevar unas muy gratas sorpresas de lo que se estaba discutiendo, qué somos, ¿no? Hubo un trabajo, por ejemplo, que se presentó sobre el folclore. ¿Qué es el folclore musical? Y empiezan a discutir, pues después de la Revolución Mexicana, cómo nos concebimos desde la música. Es lo que yo te podría decir, y si por ahí ya puse mi correo, si me escribes un correo, te puedo mandar algunas otras referencias. Pero dale, Esther Aguirre Lora, ahorita hasta lo busco y te lo de una vez, porque está en línea. Ok, es lo que podría decirte. Muchas gracias. Maestro José Luis, por favor. Gracias nuevamente, doctor. Nada más para preguntarle al doctor Alejandro, ¿algún sitio en internet, un blog, repositorio o estas plataformas tipo academia.edu en donde podamos consultar tus trabajos? Sí, tengo el de academia, también estoy en academia, nada más que no está, necesito actualizarlo, es que
tenido tanto trabajo, pero ahí pueden consultarlos, pero sí, lo tengo que actualizar. Tengo en el de academia.edu, ahí están mis artículos, sí, los que he publicado, los libros, y bueno, pues tengo ya 5 libros publicados, uno más que está en evaluación, y varias cosas sobre música. También le recomiendo que revisen, por ejemplo, la revista El Artista. Esta revista la editamos desde hace 3 años y ahí publicamos artículos sobre música. En el número del 2020 viene uno sobre etnomusicología del doctor Víctor Vaca, por ejemplo. Viene un artículo sobre Miguel Bernal Jiménez y la Universidad Michoacana. Es decir, yo le recomiendo, ahorita los voy a buscar la revista y les pongo el link de la revista. Y es lo que yo le podría decir. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, doctor. En su exposición también nos platicaba que, bueno, alguna parte de su carrera de investigación y de musicología se la ha dedicado pues a estudiar la educación. Entonces mi pregunta ahorita sería, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la educación musical en México? Sobre todo que nos están escuchando los jóvenes, pues que están iniciando esta aventura de la música profesional, ¿no? Su aventura de vida. Entonces, con toda confianza y honestidad, díganos cómo está la educación musical en México ahorita. Usted que ha estudiado estas distintas facetas. Pues yo les podría hablar de la educación musical del siglo XIX, pero yo no me atrevería a dar una opinión sobre la educación musical actual. Hay un artículo de Brennan y Sarkis se llama Lo viejo y lo nuevo en la música clásica, y ellos hacen una crítica muy fuerte a la educación clásica en México. Y entonces yo recomendaría que lean ese artículo y que vean porque, por ejemplo, señalan una crisis muy fuerte de la música mexicana de concierto en México. Señalan ellos que el 90% de los conciertos en México es música europea, nunca meten a los compositores mexicanos, por ejemplo. Dicen, y cuando es música mexicana es un concierto de música mexicana, pero nunca vemos a una pieza de Mozart y la ópera de Melesio Morales, jamás vemos eso, o es difícil. Entonces hay un desdén, no solamente en México, también ocurre en Colombia, en otros países, pero ellos hablan precisamente de eso. Yo les puedo decir que la música que se estudiaba en el siglo XIX era muy formal, era sumamente seria y muy formal, porque lo que se ejecutaba era música europea, entonces se requerirían de la técnica para la ejecución de la música europea, lo cual no era sencillo. Entonces, es lo que yo podría decirles, y ahorita les comparto el artículo que les dijo, que se llama Lo Viejo, está publicado en la revista Enrique Krause, la de Letras Libres, ¿no? Entonces, yo lo que sí les puedo decir es que el examen de la Academia de Niñas, el examen a las niñas de esta academia de nivel secundaria, ahora que se lo mande al maestro Pérez y que lo comparta, van a ver el nivel que tenían, y era una educación complementaria, accesoria, y les preguntaban realmente en el examen, les hacen preguntas de todos los aspectos de la música. Es increíble el examen, tomando en consideración que era una escuela donde la música ni siquiera era obligado que fueran a la escuela, a la clase de música, ni siquiera había examen, era accesoria la música, pero se estudiaba de manera muy, muy formal. Por ejemplo, hay Juan, ahí en los repositorios de la Universidad de Santa Bárbara hay tres variaciones para saxofón bastante interesantes. La pieza que le digo al profesor José Luis de trombón está bastante interesante. Lo que no encontré fue para trompeta. Al menos las que están, pues, que sí tienen la grabación, porque hay otras piezas que viene el registro de la pieza, el compositor, pero no trae la grabación, ¿no? Es lo que podría decirles en ese sentido. Muchas gracias. Y bueno, pues toca un tema muy importante de qué tanta chance nos dan a los mexicanos en la sala de concierto. Ya desde tiempos de Melesio Morales y todo esto, que venían estas compañías de Europa, donde venía Bottesini y aquí sí Bottesini y todo esto, realmente hasta les cobraban a los compositores, les cobraban y nada más los dejaban tocar una escena de su ópera. Y aquellos ya se echaban completa la de Verdi y la de Puccini y todo esto. Y esto es una realidad como que se ha venido duplicando. Incluso el maestro José Luis nos pone en el chat, pues que aquí siempre se tocan las dos mismas piezas, que seguramente se refiere pues, al guapango y al danzón, ¿no? Podría ser, ¿no? Y ese es otro tema. Los músicos mexicanos que, por ejemplo, pues el guapango o el propio Juventino Rosas, pues se conoce por Sobre las Olas, pero tienen muchísima obra. Es increíble la cantidad de obra, de luego, de compositores, pero no las conocemos porque una pieza fue tan difundida y le ganó al resto, ¿no?
Pero hay músicos del siglo XIX increíbles. Estoy pensando en Julio Ituarte y sus Ecos de México, Ricardo Castro, Melesio Morales. No, hay tela de dónde cortar, pero lo que tiene que ocurrir en México, tiene que haber un redescubrimiento de estos músicos. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Para que los jóvenes los conozcan. De esto que usted nos platicaba de los congresos de música, sí, nos gusta hablar un poco más porque es muy interesante. Hubo un pleito ahí medio histórico, no recuerdo si fue entre Carrillo y Chávez o entre Pomar y Chávez. Sí. No sé, ¿nos puede decir algo? Porque eso también nos va un poco a ubicar tenemos unos minutitos más, entonces con toda confianza, porque de ahí le va a gustar a usted compartirnos esto. Pues el asunto es que en estos congresos se hicieron incluso hasta fueron tres como grupos, convocaron al congreso, y entonces estos músicos hicieron como sus grupos para tratar de imponer su idea sobre lo que era la música mexicana, ¿no? En el artículo que les compartí ya está ahí el de la doctora María Esther Aguirre Lora, da evidencia precisamente de que en estos congresos lo que se buscaba, bueno, era discutir la música, y Álvaro Herrera y Yogazón se peleó con Carrillo y con otros para tratar de imponer una visión. Y en la convocatoria a este congreso señalaba como objetivo principal el definir la música nacional. Buscaban definir la música nacional, y lo que buscaban precisamente es qué es la música nacional y dónde la buscaron, en los sectores populares. Como dice Bela Bartók en su libro La música popular, hasta la música de concierto se ha inspirado en la música popular, en los sectores populares, en los panaderos, en los campesinos, en las canciones populares, y esto también ocurrió para los congresos de música. Y es lo que yo les podría decir. Realmente yo di una charla hace tiempo sobre esto y me tomó un buen rato porque estuve revisando algunas de las cuestiones, pero más que nada los debates fueron en torno a discutir precisamente qué era la música nacional. Ese fue el punto, ¿qué es la música nacional? De ahí ya coincide esto con casi con el inicio del proyecto del nacionalismo musical de Carlos Chávez y luego de Silvestre Revueltas. Por cierto, hay un libro que se publicó recientemente por el Colegio Nacional que se llama Carlos Chávez y su mundo. A eso os encargo para que si lo pueden consultar, es buenísimo. Nada más que me causó un poco de ruido porque la mayoría de los investigadores, bueno, de hecho el 90% pues no son mexicanos. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí me llamó la atención que pues hay gente en México que estudia esos temas. Pero bueno, se hizo en Estados Unidos, pero es un muy buen trabajo. Ya me mandó Juan el libro. Gracias, Juan. El nombre de la Academia de Niñas se llama así, Academia de Niñas de Morelia, ¿no? Y bueno, este pleito entre Chávez y Julián Carrillo es muy interesante porque Chávez escribe diciendo que lo que inventó Julián Carrillo, pues que ya se venía haciendo en Europa de antes, que no se adornara él. Y Julián Carrillo le dice, pues usted se considera muy nacionalista y usted siempre está vestido de traje y corbata, ¿por qué se viste usted como un europeo? Oh, yo había entendido, ya, con el tema del sonido 3, ya, esa es otra. No, yo no podría decirte mucho de esto, pero les recomiendo este libro. Es Carlos Chávez y su mundo, es un librote, está bastante interesante porque incluso habla de Carlos Chávez en Estados Unidos, la visión desde por allá, y su vida por allá, es realmente, trabajos que sí, y aquí aborda un poco eso, aborda un poco eso. Hay un trabajo de Carlos Chávez de 1928 a 1948. Bueno, ese es lo que podría comentarles, y le recomiendo este libro. Sí. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos por otro lado, pues tenemos michoacanos ilustres, sí, está el maestro Juan Alzate, está el maestro Flavio Menese, tenemos guanajuatenses ilustres, sí, el maestro Juan Manuel Arpero, no sé si usted, yo no ubico, usted hizo sus estudios en la Universidad de Guanajuato, pero no ubico propiamente. ¿A dónde voy es esto? Bueno, primero que nos diga si usted es de Guanajuato, de qué lugar de la República es. Pues yo soy de un pueblo que está ahí pegadito a Moroleón, que se llama Santa Ana Maya, pero es el primer municipio de Michoacán. Ok. Entonces, en la parte norte, pero pues nosotros siempre ahí en el pueblo corríamos a Moroleón, Uriangato, Acámbaro, estamos en la frontera. El problema siempre ha sido en México que toda la cultura está muy centralizada.
incluso ya han escrito pues de que a los compositores tenían que ir al DF para figurar o se detonaban en el DF. Y entonces usted como guanajuatense o como michoacano más bien, ¿cómo ve ahorita esta situación? Ya con la globalización hay un México más equitativo, es decir, No, la verdad yo siempre me he peleado. Cuando voy a la Ciudad de México a congresos, no sé por qué siempre llego a lo mismo, porque en los congresos de música, musicología, siempre hablan de la Ciudad de México como el eje, como que de ahí irradia para todos. Y no es así. ¿Por qué? Porque la historia nos demuestra que los cambios culturales ocurren a ritmos diferentes dependiendo de la región. Entonces, siempre me he peleado, siempre hay un centralismo increíble. Hay un libro, aquí lo voy a poner, por ejemplo, de lo más reciente que se ha escrito, que se llama La Fiesta Mexicana, ¿no? Y yo cuando lo leí, hasta le puse yo aquí la fiesta mexicana en México, en la Ciudad de México, porque todos los ejemplos son de la Ciudad de México, como si lo que ocurría en la Ciudad de México ocurre en Querétaro, en Silao, en Mayarí, en todas partes, y no es así. Hay ritmos diferentes, hay elementos de las tradiciones musicales que tienen sus propias particularidades en las regiones. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en la época porfiriana, se puso muy de moda las batallas de flores, por ejemplo, así se les llamaba. Señoritas de la alta sociedad que se reunían en la Alameda de la Ciudad de México y se lanzaban flores y estaba la banda de música tocando. Pues esta tradición es francesa, que se adoptó para México, y esta tradición se llevó a cabo con particularidades. Por ejemplo, en Morelia, en León, Guanajuato, en vez de lanzarse flores, se regalan rosas. Es decir, las tradiciones se adoptan y se interpretan y se ejercen de manera particular. Y entonces siempre que voy a la Ciudad de México y siempre que escucho a los investigadores, digo, por favor, la Ciudad de México no es el eje del mundo. Sí, fue un polo de desarrollo y ejemplo a seguir, pero en las regiones tenemos mucho que decir. Y eso es también, pues, yo la verdad, yo sigue habiendo un centralismo historiográfico, y aquí está la prueba. Este libro de los más recientes y dice la fiesta en México, no la fiesta en la Ciudad de México. Esa es una de las pruebas, ni modo. Por eso hay que apoyar la investigación regional. La investigación que hacemos nosotros es muy importante, porque si no, no podemos entender la música y el proceso musical en su complejidad. Y que el maestro Arpero y el maestro Alzate nos amplíen desde su visión, que es muy importante. Maestro Arpero, por favor. Gracias, doctor Alonso. Mira, aquí hay dos puntos muy importantes, que es esa identidad a la cual se refiere Alejandro, que hemos estado luchando, trabajando, investigando desde hace años. Mira, voy a comenzar esta plática pequeña con una pregunta que me hizo el trompetista, el maestro de trompeta del Conservatorio Superior de Música de Lyon, Francia, cuando vino aquí a México con su ensamble, por invitación mía. Me dice, Juan Manuel, ¿dónde están los conciertos mexicanos de trompeta? Y le digo, yo solamente conozco un solo concierto para tres trompetas, escrito por Carlos Jiménez Mabarak. No sé si lo ubican ustedes a Carlos Jiménez Mabarak, aquel famoso compositor de películas que inclusive hizo las fanfarrias de México 68. Existe un concierto para trompeta, para tres trompetas en realidad, ¿no? Pero le digo, y en Guanajuato, en esta zona del Bajío, existen cientos de conciertos muy mexicanos, de lo cual algunos no los aceptan como mexicanos. Y les voy a platicar en dónde ha estado la lucha, perdón, la defensa que yo he hecho sobre esta identidad. ¿Sí? Por ahí en el siglo XIX, cuando llegaron todos estos conciertos que proponía en su libro Jean-Baptiste Arban, que son las famosas variaciones de los conciertos, traían ese modelo, esa estructura. Pero lo que sucedió en Guanajuato, hubo la transformación de las introducciones de los tutis de estos conciertos, en donde las mayordomías tuvieron una culpa muy, muy bendita, de verdad, en donde los sacerdotes contribuyeron de verdad muy positivamente para esa transformación, porque en los agarres de bandas, cuando estaban en su mero apogeo, nos llevaban que a la cera, que a las vírgenes, que vamos por el obispo, que vamos a comer, y las bandas se quedaban, pues ahora sí, como decimos por acá, muy calientes ya del agarre de bandas, ¿no? Entonces, esa transformación, doctor, le dio identidad a toda esta región. La mano de obra del mexicano o del músico del Bajío fue tan maravillosa
que todo cambió. El único pecado fue que se conservó el nombre de polka, por ejemplo, ¿no? Yo en el trabajo, ¿te acuerdas, Alejandro, no? Sí. Cómo hemos platicado mucho de esto, ¿no? Eso fue el único pecado. Entonces, nada más por eso es que no tenemos identidad nosotros, como dice Alejandro, que sucede en muchas partes del país, que sí hay un mestizaje, pero que no es música mexicana, que por esto y por lo otro. Yo siento que sí tenemos una identidad. Bueno, a partir por ahí de hace 15 años atrás, yo ya empecé a componer algunas cosas que yo ya no llamo polka, ¿verdad? Se llama Pogua. Después les digo por qué se llama Pogua, ¿no? Bueno, Alejandro ya lo sabe, ¿no? Y bueno, es importantísimo cuántos conciertos de trompeta nada más, ¿eh? Porque existen de trombón, de clarinete, con los Peñuela allá en Puebla, con todos los oaxaqueños, con el Estado de México, alrededor de toda la capital, en donde están tantos compositores, desde Lerma, desde Texcoco, en fin, ¿no? Aunque ellos se van más por pasos dobles. Es impresionante los conciertos y variaciones que existen. Bueno, de ahí para acá está Querétaro, está Guanajuato, está Jalisco, Michoacán, como decía Alejandro, y es un gran semillero y una riqueza, de verdad, de ese patrimonio cultural musical que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo termino esta intervención porque sí tenemos por ahí buenas sorpresas para la universidad con estas reuniones que voy a hacer con mi querido amigo Alejandro Mercado, gran historia, se dieron cuenta, viene de la mera raíz de las bandas. Maestro José Luis, usted es también trombonista, es también bandero, ¿verdad? Vamos a decirlo, ¿no? Juan Alzate, Flavio Meneses y el gran doctor Alonso Hernández, imagínense, ¿no? Vamos a hacer grandes cosas. Yo desde hoy se los anuncio porque sí debemos defender esa obra hecha por mexicanos. Pues adelante, doctor. Bueno, muchas gracias de nuevo. Pues la identidad nacional siempre ha sido, como ya se ha mencionado, una constante de discusión y pues siendo México un país que además no es un país hasta cierto punto unificado culturalmente, sino cada región tiene sus propias costumbres, usos y demás, pues evidentemente es un mosaico muy amplio en ese sentido, ¿no? Cada región tiene su desarrollo y su manera de ver el mundo y el universo y su propio mundo. En el caso del saxofón, pues sí, es un instrumento relativamente nuevo, que se inventó en 1840 más o menos por Adolfo Sax. Es un instrumento que ha tenido un desarrollo muy amplio, pero más que nada gracias al jazz, más que por la música académica. Por tanto, en la música académica todavía se escucha raro que haya un concierto para saxofón y orquesta, o saxofón y algo, o saxofón y lo otro, ¿no? Entonces, obviamente, durante el siglo XX ha habido un desarrollo amplísimo en ese sentido, no nada más en cuanto a la música, sino también en cuanto a la mecánica del instrumento por sí mismo, ¿no? En el caso de México, pues evidentemente el saxofón vino a través de las bandas francesas, ya desde la época de Maximiliano, que ya traían el saxofón ahí, porque el saxofón a su vez fue incluido dentro de la banda republicana francesa como un instrumento que amortiguara sonoramente el sonido de los clarinetes con los instrumentos de metal, ¿no? Pero, sin embargo, el saxofón en México, a pesar de todo, no se desarrolló del todo como debiera ser, y más bien se ha desarrollado en los últimos años. Por tanto, no escuchamos una obra de Carlos Chávez de saxofón u orquesta o saxofón con algo. El que más o menos incluyó algo de saxofón fue un compositor alemán que vivía aquí en Morelia, que era Gerhard Muench, en una obra que se llamaba Sortilegios. Y Gerhard Muench, aquí en Morelia, fue uno de los baluartes importantes del desarrollo de la música, por lo menos acá en Morelia, ¿no? Que dejó a grandes músicos y fue uno de los primeros en venir de la Segunda Guerra Mundial, ya con la idea del desarrollo de la escuela de Viena y los dodecafónicos y la música contemporánea de aquella época, que obviamente aquí en Morelia, pues lo que estaba más fuerte era la escuela del conservatorio en Las Rosas, pues muy, muy, muy escolástica y pues con Miguel Bernal, ¿no? A la bandera, adelante. Pero el saxofón nunca se contempló en nada, entonces solo en las bandas.
y aún así hay solos en las bandas, transcripciones de solos para saxofón alto principalmente, pero digamos que no se ha desarrollado una escuela nacional del saxofón. Hasta años recientes, gracias a algunos chavos hasta donde yo tengo noticia de la UNAM, de la Escuela de Música, empezaron a ellos mismos a convocar a compositores mexicanos para crear una escuela mexicana de saxofón y empezaron a recopilar. De hecho, es un movimiento que ha estado vigente durante, calculo yo, unos 10 años, donde ya a los compositores mexicanos se les pide que hagan obras para saxofón y se estrenan anualmente en el encuentro que se hace en la UNAM cada año. Y de hecho hay un apartado para los compositores mexicanos dedicados, o que hacen obras para el saxofón, pero casi todas son en su mayoría obras de corte contemporáneo, muy pocas dentro del rollo, digámoslo entre comillas, tradicional, ¿no? Entonces, pero poco a poco ha ido creciendo. Sin embargo, todavía en el gran formato, llamémoslo así, de sinfónico o en el gran formato de la banda, de concierto, pues no, todavía no hay nada de eso, ¿no? Entonces, que por lo menos yo conozca. Sin embargo, pues es una labor, es una tarea y es algo que creo que se tiene que ir generando e impulsando. Por ejemplo, cuando yo estaba en el conservatorio, pues yo siempre pedía a los maestros de composición que cuando fuera la clase de orquestación, mínimo se diera una pintadita del saxofón, porque también hay la mala creencia, uno, de que el saxofón es un instrumento charapero para los músicos académicos, ¿no? O sea, de fiesta y de desastre. Y dos, las cumbias. Las cumbias, claro, y si acaso las polcas norteñas, ¿no? Entonces, eso por un lado, y segundo, que no es un instrumento como legal o legit, como le dicen, ¿no? Entonces, que todo es nada más para la onda popular y muchos clarinetistas tocan el saxofón y dicen, no, pues el saxofón es tan fácil que no pasa nada, ¿no? No es tan importante. Y yo creo que también eso tiene mucho que ver con los primeros anuncios de la venta de saxofones, precisamente por Lacón, donde él, con esta marca, con tal de vender, decía que el saxofón era tan fácil que hasta un niño lo podía tocar, y hacían demostraciones como llevaban saxofones a un lugar, y claro, había un niño, pero ya estaba previamente entrenado, y fingía que no sabía nada de saxofón. Le decían, mira, el saxofón se toca así, 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 y de repente tocaba un concierto, ¿no? Entonces, eso también como que generó mala imagen del saxofón. Entonces, muchos de los que estudian composición y orquestación, el saxofón no lo ven como nada realmente importante ni interesante, a pesar de que, pues, no es así, obviamente, ¿no? Y menos lo voy a decir yo. pero creo que esta es una tarea por hacer, una tarea por lograr, y creo que pues ahí tenemos que irnos abocando, ¿no? Así que pues esa sería mi opinión al respecto. Acabo de compartir 3 piezas. Le dan link y va a poder entrar ya ahora que terminemos. Hay 3 piezas. La primera es un obligado para trompetas. La segunda es un obligado para trombón. Y la tercera es unas variaciones para saxofón, que son piezas de estas que están en estos repositorios de las bandas viejas, de entre 1904 y 1910. Como ejemplo de eso. Ahí está ya. Y de ahí pueden, los repositorios que ya les comenté que está en la presentación. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro José Luis, por favor. Gracias nuevamente, doctor. Pues nada más para abonar a los trabajos que hay respecto al trombón. Resulta que las cartas de relación de Hernán Cortés habla de que de los primeros instrumentos que llegaron al país fueron los sacabuches. Ajá. Sacabuches como el antecesor del trombón. Venían acompañados de chirimías y de dulzainas. Dulzainas son unas chirimías más chiquitas. Y sí, efectivamente hay mucha música dentro de las bandas en cuanto a las polcas y las variaciones para trombón. El maestro Ramón Mesa, que muchos años fue trombón principal de Toluca, de la orquesta de Toluca, hizo una grabación con música mexicana. Y yo recuerdo en 1996 teníamos un compañero en la Escuela Nacional de Música que se llamaba Héctor Centeno, y él ganó el FONCA, y consistía precisamente en un concierto para trombón y orquesta sinfónica, del cual ya no supimos cuál fue el resultado. Pero sí, efectivamente también hay mucho que investigar respecto al trombón.
Acabo de compartir Analista, finalmente otra pieza que es también para trombón, una polka con obligado para trombón, maestro, le va a gustar, ahí está. Por cierto, No, Jimena, una de hecho, joven, perdón, yo hice una transcripción también de una beca que gané en el estado de Hidalgo, porque soy de Hidalgo. Una transcripción de La Panzona. Una uy, transcripción de La Panzona para piano, porque es originalmente para banda, y yo hice en eso consistió mi investigación, bueno, mi trabajo. bueno, una, maestro, esa es una pieza que le iba a comentar hace poquito que grabó Ramón Mesa, La Panzona, La grabó Ramón Mesa famosísima, que viene justamente de Tultepec, de Tultepec. el lugar de la pirotecnia. Sí, pues el año pasado se tituló una joven, Jimena, yo fui el coasesor de esa tesis sobre la familia Mesa de Tultepec, una tesis de maestría. Entonces, el año pasado obtuvo su grado de maestra con una historia de la familia Mesa y hace una relación de toda esa extraordinaria familia. Entonces, por ahí también está esa tesis que si la necesitan, pues yo se las puedo compartir de esta joven flautista que se animó a hacer la familia Mesa. Gracias. Sí, muchas gracias. Mi último comentario breve antes de pasarle el comando al maestro Juan Manuel para que nos apoye con toda la despedida de esta magnífica sesión. Yo creo que lo que nos falla en México es el estado de la cuestión. Yo tengo la impresión de que los mexicanos somos muy dados a lo que yo hago es único en el mundo. Mi investigación nadie la ha hecho. El programa de estudios que yo creé es único en el mundo y ni siquiera volteamos a ver qué están haciendo a 200 kilómetros de donde estamos, ¿no? Yo siento que es una tarea que tenemos pendiente de realmente, antes de empezar algo, ver realmente lo que hay y no asumir que porque a nosotros nos gusta eso lo hacemos y nadie más lo está haciendo, ¿no? Yo siento que, no sé qué opina, doctor, ¿se nos da un poco en el carácter del mexicano o... Pues ahí me estoy acordando de Octavio Paz y El laberinto de la soledad, ¿no? Donde habla de la esencia del mexicano y sí, ¿no? Tiene un apartado donde se llama Los hijos de la Malinche, donde habla de que el mexicano, antes de que se lo chinguen, primero chinga. No es peyorativo, así lo menciona Octavio Paz y hace una relación precisamente de esto. Y me parece que ya somos otros tiempos, yo creo que ahora tenemos que compartir. La información debe estar para todos, yo por eso ahí está todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quien trabaje se va a destacar por el trabajo y no por lo que guarde para sí, ¿no? Así es de que eso es lo que hace, como dijo José María Morelos, que lo que distinga es el vicio o la virtud, más que otra cosa. Nada más. Muchísimas gracias, doctor. Pues yo le agradezco, le paso el comando al maestro Juan Manuel para que nos haga este cierre, por favor. Sí, muchísimas gracias, doctor. Alejandro, pues muchísimas gracias, hombre, de verdad. Quiero comentarles por último que Alejandro es uno de los pocos investigadores que está, ahora sí que bien metido con la cuestión de la historia de las bandas, de la trompeta, de los instrumentos. También, aunque vale la pena comentarles también los mariachis, están hablando mucho sobre la trompeta del mariachi ahí en Jalisco, en Sinaloa, hay algunos compañeros sobre las bandas hablando bastante bien de las bandas. Oaxaca, en fin, Puebla, el Estado de México, como decía. Y sí, valdría la pena, de verdad, que conociéramos pronto, Alex, la historia sobre la familia Mesa, que es muy interesante, una familia ahí de Tultepec, que está muy pegado ahí a Toluca, ¿verdad? Pero bueno, una gran familia, ¿no? Pues, Alex, muchísimas gracias. Mira, yo quiero agradecerte de verdad esta maravillosa ponencia que has hecho en relación a la música en esta Universidad Autónoma de Querétaro, a la cual le estimamos y queremos bastante. Y yo quiero darte las gracias a nombre del doctor Eduardo Núñez, quien es el director de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de aquí de esta universidad, y a nombre del doctor Sergio Rivera, también quien es el director de la Facultad de Bellas Artes, a nombre de cada uno de nosotros que estamos aquí, Juan Alzate, bueno, el doctor Alonso, José Luis, Flavio Meneses, y a nombre de todos los alumnos, que aún podemos dejar por ahí 2 o 3 minutitos por si alguien tiene una pregunta antes de cerrar esto. No sé si me permitas, Alonso. Desde luego que sí, el foro es suyo, maestro, por favor. ¿Verdad? No sé si haya por ahí algún alumno que quiera hacer una de las últimas preguntas antes de cerrar este espacio de agradecimiento. No hay nadie. Bueno,
Pues Alejandro, ha sido de verdad un gran honor tenerte aquí. Gracias a cada uno de mis compañeros maestros, su participación que fue de gran riqueza. Alex, estás invitado pronto, por ahí te haré llegar la invitación de este congreso que quiero hacer aquí en la universidad con relación a este tema tan importantísimo de nuestra identidad, de los logros del músico y de qué somos como músicos mexicanos. Por ahí vamos a hacerlo. Y bueno, pues te dejo un abrazo, Alex, felicidades porque sé de dónde vienes, sé toda tu carrera ha sido maravillosa, en realidad has llegado muy alto y que llegues más alto todavía, ¿verdad? Y bueno, pues una gran admiración y mi agradecimiento a nombre de esta Universidad Autónoma de Querétaro. Pues el agradecido soy yo por permitirme hablar de esto, pues a mí me apasiona este tipo de cuestiones y estoy a sus órdenes, maestro. Gusto en saludarlo a Juan, que tengo muchos años de conocerlo y pues no conocía a don Alonso, a José Luis, Flavio, gracias de veras por la oportunidad y estoy a sus órdenes. Tengo ahí más cosas que podemos compartir y para la otra yo creo que en vez de ponencia pues nos ponemos a discutir sobre distintos temas y podría ser muy rico para los estudiantes, ¿no? Así es, sí, muy bien, Alejandro. ¿Verdad? Gracias, pues a sus órdenes. Doctor Alonso, si no hay otra cosa más, usted dice, mi estimado doctor. Pues gracias. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, doctor Alejandro, muchas gracias y gracias. A ustedes también. Que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Pásenla gracias. bien. Hasta luego.